Get in zone, AutoZone. Bienvenido a AutoZone. ¿En qué estás trabajando hoy? Si quieres que tu gasolina rinda más, puedes cambiar tu aceite con un aceite Full Synthetic como Mobil 1. Ahora obtén 5 cuartos y un filtro de aceite STP Extended Life por solo $38.99. Comienza tu próxima reparación hoy con las refacciones que necesitas cuando las necesitas en AutoZone o AutoZone.com. Get in zone, AutoZone. Aplican restricciones. Usted escucha RCN Radio. A las 7 de la mañana, 5 minutos, tenemos en línea al ministro de Minas y Energía, Diego Mesa. Le queremos preguntar por el servicio de gas que, recordemos, en las últimas horas tuvo afectación en el centro del país, en Bogotá, Boyacá, Santander. Desde las 6 de la mañana se reportó que el servicio se viene suministrando y le queremos preguntar al ministro qué información tiene a esta hora sobre el servicio y sobre lo que ocurrió. Gracias por atendernos, ministro. Buen día. Yolanda, muy buenos días, un saludo especial a usted y a todos los oyentes. Pues una noticia muy positiva, y es que ayer sobre las 10 de la noche la empresa TGI, que es la dueña y opera el gasoducto que sale desde el campo de Cusiana en Casanare, nos reportó que ya había avanzado con la reparación de la ruptura que ocurrió por el deslizamiento en la banca del río Chitamena, y que a partir de las 6 de la mañana estaba restablecido plenamente el transporte de gas. Por lo tanto, pues nosotros ayer mismo en la noche publicamos una resolución en el ministerio normalizando a partir de las 6 de la mañana la atención plena de la demanda. O sea, ya no priorizamos primero el sector residencial y el sector de transporte masivo y refinerías como lo informamos ayer, sino que ya hay total normalidad desde las 6 de la mañana del día de hoy. Sin embargo, ministro, algunos taxistas específicamente incluso me han mandado videos de algunas bombas en cercanías del aeropuerto acá en Bogotá y en otros puntos al sur de la ciudad que no les están suministrando. Llegan y les dicen, no hay, todavía no hay. ¿Es que se demora en llegar, ministro? Claro, Yanelda, eso es normal. Entonces la explicación es sencilla. A partir de las 6 de la mañana se levantan las restricciones para hacer las nominaciones del gas para el sector industrial y para las estaciones de servicio donde van los taxistas. Eso quiere decir que a partir de ese momento pues arranca el flujo a través del gasoducto para estos agentes consumidores, y pues eso tiene obviamente digamos un gap natural en el tiempo, pero ya desde las 6 de la mañana se aceptan todas las nominaciones y en el transcurso de la mañana hacia el mediodía se debe estar normalizando plenamente, que simplemente es el recorrido que hay en el tubo del gas que va desde el gasoducto hasta donde se consume por el usuario final. Pero yo he estado en pleno contacto. TGI hoy a las 6:30 de la mañana me reportó total normalidad desde la estación de compresión de Cusiana. En la noche se reguló plenamente la presión del sistema. Hoy se está empaquetando, que es tener el gas suficiente para que pueda haber el transporte en el resto del sistema nacional. O sea, todo viene de acuerdo al cronograma, y los comercializadores están aceptando todas las nominaciones, como lo dije ahora, desde las 6 de la mañana, tanto para sector industrial como para estaciones de gas natural vehicular. Ministro, quisiera preguntarle si por cuenta de esta ola invernal pudiera haber otros incidentes como este. Finalmente este también corresponde a lo que nos está pasando en materia de lluvias y a lo que sucedió específicamente ahí en ese gasoducto. ¿Usted teme que puede haber otros incidentes como este? Pues José Manuel, lo que ocurrió el día de ayer fue una catástrofe natural, específicamente fue un deslizamiento de la bancada del río Chitamena a la altura del kilómetro 11. Se dio por las fuertes lluvias, hubo un movimiento de tierra y eso generó presión en el tubo. Ese es un evento pues que digamos no ocurre con frecuencia, pero la pregunta suya, José Manuel, es muy válida porque esto es producto de esta ola invernal que es muy prolongada, y esto es resultado de los efectos del cambio climático en el país. Y hay que ser conscientes de que el cambio climático se manifiesta con efectos que son eventos que antes ocurrían una vez cada muchos años. Ahora la frecuencia de esos eventos se puede incrementar y la intensidad de los eventos. Y Colombia, por su ubicación geográfica, es uno de los 20 países más vulnerables a efectos de cambio climático. Entonces, dada la paradoja para nuestro sector, José Manuel, en este momento, con el invierno prolongado, con una probabilidad de un fenómeno de la Niña que ha informado el ministro de Ambiente con cerca de un 65-79%, pues tenemos total tranquilidad en los embalses, que es lo que nos preocupa cuando ocurre lo contrario, que es el efecto del fenómeno del Niño, que estuvo muy cerca de ocurrir hace un año.
pero ocurren ese tipo de problemas, pues lo estamos viendo con las vías y lo sufrimos ayer en el sector con la afectación al tubo de gas. Entonces aquí pues hay que seguirse preparando. Las empresas y la infraestructura están construidas y están listas para atender emergencias normales. Lo de ayer es algo, digamos, que es inusual. Yo estaba revisando, José Manuel, y la última vez que tuvimos una situación similar fue hace más de 3 años, en junio del 2018, donde también pues hubo un movimiento que provocó la salida de un tubo también en este tramo entre Cusiana y Miraflores, pero es algo que es realmente inusual y además es impredecible. Señor ministro de Minas, sin embargo, quería preguntarle por lo siguiente. La empresa Vanti, ayer cuando informó de esta situación que se estaba registrando, reportó también 2 elementos adicionales que contribuyeron a la crisis que se vivió. Dice que el mantenimiento de Ecopetrol en el campo de Cupiagua, que inició el 28 de agosto y termina el 3 de septiembre, y también el daño presentado en el tubo de transporte de gas propiedad de Promioriente desde el campo Gibraltar, influyeron en lo que se registró. Sobre ese daño, por ejemplo, presentado en el tubo de transporte de gas propiedad de Promioriente, ¿qué se sabe? ¿Qué ocurrió? ¿Ya se reparó? Claro, Juan Manuel, esa es una muy buena pregunta y me permite hacer una aclaración para los oyentes y para ustedes en la mesa. La situación del día de ayer, donde tuvimos que priorizar la demanda, se dio exclusivamente por el problema del gasoducto de Cusiana, el Porvenir La Belleza, que es el que opera TGI. Es cierto, pero es un hecho separado y no está relacionado con lo que ocurrió ayer, que el campo de Cupiagua de Ecopetrol entró a mantenimiento programado el 28 de agosto, pero esto es un mantenimiento que conocían todos los agentes, lo conocíamos nosotros, inclusive le cuento que la semana pasada y la semana antepasada pues habilitamos varios mecanismos regulatorios y comerciales, se hicieron unos swaps operativos para garantizar que hubiera pleno suministro con el campo de Cupiagua en mantenimiento. Y el tema del gasoducto Gibraltar, que es Gibraltar-Bucaramanga, tuvo una afectación también relacionada a la ola de invierno, pero eso no nos afectó el suministro, eso lo veníamos manejando sin ningún problema, atendiéndolo con el resto del sistema. Entonces, esos 2 eventos sí existen, pero no hay una relación directa. Y es más, el campo de Cupiagua está muy cerca del campo de Cusiana. O sea, esos 2 campos utilizan este gasoducto que tuvo la avería el día de ayer. Entonces, así no tuviéramos el mantenimiento de Cupiagua, asumamos que ayer Cupiagua estaba operando al 100%, no era posible sacar ese gas porque utiliza el mismo gasoducto de Cusiana. Entonces, eso pues vale la pena aclararlo. El tema de Promioriente viene en reparación, se han retrasado algunos días por las lluvias que han ocurrido pues en el oriente del país, en el departamento de Arauca en particular, donde también tuvimos problemas hace unos 4 o 5 semanas con el tema del fluido eléctrico por unos movimientos de tierra que afectaron unas torres de energía de ISA, pero esperan terminarlo en los próximos días. El mantenimiento de Cupiagua, como se anunció, va del 28 de agosto al 3 de septiembre, o sea, este viernes se recupera también la producción desde Cupiagua. Ahora, señor ministro, si le entiendo bien y por favor corríjame si estoy equivocado, pero entonces, ¿mintió Vanti ayer al argumentar las razones de esta suspensión? Porque como le leo textualmente, mezcló 3 hechos y usted dice que no, que esta situación se debió a uno en particular y que los otros pues no tienen nada que ver con esta situación. Yo no diría que mintió porque los hechos están, es cierto que hay un mantenimiento programado de Cupiagua, pero la realidad es que si no hubiera ocurrido el problema del tubo de TGI, no hubiéramos tenido ninguna afectación en el suministro, no nos hubiera tocado haber que sacado un esquema para priorizar la demanda. Entonces eso se dio exclusivamente por el tema del tubo de TGI de Cusiana, Porvenir La Belleza, y eso lo conoce antes. Es que yo con Vanti pues hablé casi que todos los días de la semana pasada, igual como hablé con todos los agentes, porque nos tocó a raíz de el mantenimiento de Cupiagua encontrar medidas, como le decía ahora, comerciales y regulatorias para garantizar que no hubiera que tener un esquema como el que sacamos el día de ayer. Señor ministro, relacionado con este asunto del gas está el enorme crecimiento, pero enorme crecimiento de los precios del gas, tanto del gas natural como del gas propano. ¿Cuáles son los porcentajes a los cuales ha crecido en el último año el gas?
¿Y qué va a hacer Colombia para poder reducir ese precio? Entiendo que el precio está creciendo a nivel internacional, pero ¿hay alguna manera en que se pueda de alguna forma aumentar la oferta del gas que hoy en día se está quemando para tratar de reducir por lo menos el precio del gas natural? Jorge, la pregunta suya, más que al gas natural, creo que está apuntando es al tema del GLP, que es el gas licuado de petróleo, o el gas butano, que es lo que se consume en Pimpinas. Y pues ahí efectivamente ha habido un incremento significativo porque el gas licuado de petróleo es justamente un derivado del petróleo y los precios del petróleo pues han tenido una recuperación de más del 70% en lo que va corrido del año, y eso obviamente impactó el precio del GLP, que también pues tuvo un incremento similar o superior. ¿Qué hicimos en el caso del GLP? La semana pasada publicamos una resolución con la Comisión de Regulación de Energía y Gas, donde incluimos una opción tarifaria, que lo que hace la opción tarifaria es poder suavizar esos incrementos y que no se le trasladen directamente o inmediatamente a los usuarios. Es una opción tarifaria que le ofrece el productor o el importador, en el caso del productor es Ecopetrol, a los comercializadores de GLP en el país, y eso garantiza pues que tengamos una mayor estabilidad en el precio. Además el problema con el GLP, igual que se da como con el caso del crudo, es que tiene un doble impacto, es el incremento de los precios del petróleo y de la TRM, pues que compuestos hacen que haya un incremento importante. Pero con esta resolución que sacamos la semana pasada, pues vamos a poder garantizar que haya más estabilidad, menos volatilidad en el precio que reciben los usuarios finales, los consumidores finales. Y ahí hay otro mecanismo que pues actúa de manera automática y vale la pena mencionarlo, Jorge, y es que para los estratos 1 y 2 se subsidia el 60 y el 50% del consumo básico de gas natural, que es algo similar a lo que se hace en energía. O sea que cualquier incremento pues va amortizado en un 60 y en un 50% por los subsidios que cubre el Estado para los estratos 1 y 2. Ministro, aparte de los problemas de coyuntura, ¿cómo estamos en términos de reserva de gas? ¿Cuál es el panorama futuro? María Elvira, buenos días. En materia de gas tenemos unas reservas de 7.7 años. Esto hay que decirlo, es un punto de preocupación porque las reservas de gas han venido declinando en los últimos 4 años y por eso pues hemos tenido la preocupación y hemos actuado en tener más contratos de exploración y producción en el país, que cuando pues asumimos en agosto del 18 llevamos 5 años sin nuevos contratos, hemos ya firmado 35, tenemos un foco importante sobre todo costa afuera, donde tenemos 8 contratos vigentes en la región Caribe y donde hay un gran potencial del país. Y por lo mismo pues también hemos estado promoviendo la licitación para una segunda planta de regasificación en el Pacífico, porque dado el tiempo que se demora un campo de entrar en exploración hasta que esté produciendo, que puede ser de 5 a 10 años, pues tenemos que garantizar que tengamos el gas para el consumo interno. Entonces son los dos frentes de trabajo en materia de abastecimiento de gas natural para el país en el mediano plazo. Ministro, muchas gracias por su tiempo, por estos minutos. Que tenga buen día. Yolanda, a ustedes muchas gracias y quedo atento a cualquier pregunta. Diego Gómez es el ministro de Minas y Energía. A propósito de las dificultades que se presentaron en el suministro, él dice que ya está garantizado el suministro de gas, que puede haber, dijéramos, algún retraso en llegar directamente a las bombas, particularmente en lo que es el gas de uso vehicular, que le ha generado pues preocupación a los usuarios, pero que ya se restableció el servicio. Juan Manuel, entre otros temas que ha tocado el ministro en esta entrevista. Que ha dicho, entre otras cosas, que la situación de ayer se dio exclusivamente por lo ocurrido en el tubo de TGI y no necesariamente con otros factores, Yolanda, que había mencionado la empresa Banti en el momento de reportar lo que estaba sucediendo, entre otras cosas, lo que tiene que ver con el mantenimiento de Ecopetrol en uno de los pozos cercanos a la zona en donde se presentó esta circunstancia, derivada, dice, entre otras cosas, el ministro de Minas, de la situación invernal que se está registrando en gran parte del territorio colombiano, de manera que descartó la posibilidad de que otros factores hubieran influido directamente en la emergencia
qué se vivió y qué ha servido para que se hicieran algunos reajustes, digamos que algunas recomposiciones en lo que tiene que ver con infraestructura para que hoy el servicio estuviera suministrándose temprano. Dice que en materia de gas hay en este momento en Colombia reservas por poco más de 7 años que han venido declinando en el último cuatrienio y que por esa razón se está promoviendo una segunda planta de regasificación en el Pacífico como uno de los frentes de trabajo en materia de abastecimiento, entre otras cosas de lo que dijo el ministro de Minas. Restablecido entonces el servicio, es lo que se reporta. Hay algunos usuarios que todavía dicen que no han llegado a ciertas estaciones y demás, pero lo que se dice es que en cuestión de los próximos minutos quedaría restablecido ese servicio. Estamos allí verificando justamente en terreno y les vamos contando. En segundos vamos a Cali, hay un operativo gigante de desalojo del Jarillón del río Cauca en Cali, les contamos en segundos.